¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, qué gusto tenerte aquí, qué padre. Ay, gracias, Nora, qué gusto tenerlas a todas ustedes, todas y todos ustedes. Muchas gracias por aceptar. Estamos, bueno, desesperados desde la mañana de que ya quiero que sea, ya quiero que sea. Entonces, por fin. Qué gusto. Pues bueno, antes que nada agradecerles muchísimo que me hayan elegido como la lectura del mes. La verdad es que sé que al elegir una novela estamos dejando de leer otras y que haya sido la mía la seleccionada, se los agradezco muchísimo. Pues fue una muy buena lectura, le traíamos ganas desde hace un chorro. Y bueno, nos dio para discutir para la vida, Tamara, qué bárbara. Pues aquí estoy para que me revuelquen lo que quieran. Mira, aquí todas las preguntas de todas, aquí te las tengo muy listas. Nada más déjame contarte 2 segundos de nosotros. Es un club que nació por la pandemia, que la verdad es que estamos muy agradecidos en ese sentido con la pandemia, no en todos, pero en este sí, porque nos ha hecho un grupo bien unido. Tenemos uno en la mañana y uno en la noche, pero llevamos que ya más de un año, como año y medio, ya juntándonos leyendo libros. Entonces, bueno, nos conocemos poquitas en persona, casi todos estamos en diferentes lugares, entonces no nos conocemos físicamente, pero sentimos que la lectura nos unió muchísimo. Entonces, muchas gracias por aceptar. Nos hace muy feliz hablar con autores y particularmente porque es la historia. Qué padre. Internet está medio. ¿Soy yo? A ver si. Ok. No, no. Sí, se me hace que es el de ella, ¿verdad? No, justo estaba comentando algo de su internet. Ah, bueno, esperemos. A ver, déjame ver si se desconectó. A ver, ya aquí estoy. ¿Sí me ven? Ahí estás, sí, perfecto. Mi internet estaba como cucho, me metí en otra. Espero que ya funcione ahora sí. No sé qué está haciendo como jugarretas pero espero que ya. Bueno, te decía que mil gracias por aceptar. De verdad es que, pues, todavía es como más impresionante y más impactante hablar contigo porque es tu historia. Entonces, pues nos emociona muchísimo porque, bueno, hemos leído muchas novelas y hablado con los autores, pero pues son de o personajes ficticios o así. Entonces, esto de verdad es como un regalo. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, la autoficción siempre. Todos somos un poco voyeristas y nos encanta ver así como cuando algo está basado en hechos reales. Claro, 1000 veces. Bueno, las preguntas creo que me las vas a ir medio respondiendo porque las separé como en personales y luego puse hay muchas preguntas sobre tu mamá y muchas preguntas sobre tu papá, entonces te las voy a ir haciendo y luego yo creo que las voy a ir tachando porque seguro me las vas a ir contestando en el camino. ¿Va? ¿Te late? Super late. Me parece. Bueno, la primera es, ¿no te sentiste muy vulnerable abriendo tu historia al mundo? Lo que cuentas es súper íntimo, es la historia de tu familia. Fue tu manera de sanar. Hay como muchas preguntas en una, ¿verdad? Claro. Pues mira, les empiezo a contar. Esta versión que ustedes leyeron es en realidad la tercera versión de esta historia. Precisamente por eso que me están preguntando, porque sí me sentía yo muy vulnerable. Entonces, las primeras dos versiones, sobre todo, digamos, la segunda, Esperen un segundo. Ya, perdóname. No te preocupes. Sobre todo la segunda era una versión en donde decía sin decir, contaba sin contar, cambié fechas, cambié nombres y cosas, y se la entregué a Ramón Córdoba, que era el gran editor de México, el editor de Alfaguara, la vaca sagrada de las editoriales en México. Y cuando se lo di, cuando me lo regresó, me dijo, Tamara, esto no sirve. Y no sirve porque no te estás desnudando. Dijo, tienes muy buena pluma, tienes muy buena voz, no te estás desnudando y un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Entonces, siéntate y decide. O te encueras o te dedicas a otra cosa. Y ahí fue cuando dije, sí, va, o sea, me encuero y me lanzo. Y empecé a escribirla. Hubo varios momentos de duda, porque me di cuenta que no me estaba solo encuerando a mí, que eso pues yo era mi decisión, ¿no? Sino estaba desnudando a mi gente más querida. Entonces, sí fue difícil, se los tengo que confesar,
sobre todo con mi mamá, porque a mi mamá es de las personas que más quiero en este planeta y que me han hecho quien soy hoy. Entonces, sí me daba angustia que se sintiera lastimada. Y sin embargo, por eso empiezo la novela como la empiezo, ¿no? Digo, esto es una novela, voy a contar lo que yo me acuerdo, probablemente la mitad de las cosas sean inventadas y los personajes son, en el momento en el que las personas se convierten en personajes, cambian de nombre. Y por eso Valeria, Carlos, Leo son nombres inventados, no son los nombres de las personas. Qué padre que cuentas eso y qué padre que haya editores que te digan, pues no, porque de verdad, el otro día estábamos hablando de eso y decíamos, es que ¿por qué hay libros que de verdad no deberían de haber sido publicados? Entonces, qué padre que haya editores que te digan, pues no, o sea, o lo haces bien o no lo hagas, porque así es un libro que vale la pena y de verdad, Tamara, o sea, lo leímos, gente que lee, o sea, que se tarda en leer, me decía, es que me levanté en 2 días, es que no dormí por leerlo, entonces es un libro muy bien escrito, tienes una mano divina y qué padre que lo contaste desde tu perspectiva. Oye, y bueno, hablando de eso de que hablaste de otras personas, ¿les pediste permiso o solo te aventaste? La verdad, no les pedí permiso porque sabía que si les pedía permiso y me decían no, de todas maneras lo iba a hacer. Esta es una historia que tenía que contar. Y esta es una historia que yo traía adentro. Yo creo que los escritores tenemos como un cajoncito en alguna parte del cuerpo en el que vamos metiendo como nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros dolores, nuestras alegrías, y se van convirtiendo en palabras. Y llega un momento en el que hay tal ebullición allá adentro que o salen las palabras o explotas. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Yo desde los 16 años, como lo cuento en la novela, tenía esta necesidad, interés. Bueno, desde los 7 que regreso del viaje, la novela yo la empiezo a contar y a platicar y a platicar y a platicar. Algo que para mucha gente hubiera sido un secreto de no digas nada y no cuentes. Yo lo contaba y lo contaba porque lo necesitaba contar. Entonces, por supuesto que si yo le pedía permiso a alguien y me decía no, pues de todas maneras lo iba a hacer y entonces ahí sí que mala onda, ¿no? Entonces... Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Muy Totalmente. bien tú. Totalmente. Qué padre. Y este libro lo platicas en una parte del libro que dices que no fue, o sea, que fue como tu terapia, escribirlo. De esta manera sanaste platicándolo, no nada más en el libro, sino con tus amigos, como decías que lo platicabas en todos lados. ¿Fue tu manera de sanar? Claro, yo creo que la escritura siempre es catártica. Yo creo que el arte, todos los artistas creamos arte porque es una forma de hacer catarsis. Y claro, esta novela fue muy catártica antes de ser escrita, ¿no? O sea, cuando yo lo iba contando a mis amiguitos de la primaria y luego a mis amigos más grandes y luego a la familia, ya a mi esposo, ya a mis hijos, por supuesto que iba yo, además de hacer catarsis, iba yo como acomodando piezas, me iba yo dando cuenta al ser más grande de más cosas y entonces este rompecabezas se iba como armando, ¿no? Y fue así poco a poco. Y yo pensé que en el momento en el que escribí la novela, y a todos casi los clubs de libros, ustedes son el 119 que he tenido, Wow. a todos les he dicho, no hombre, la catarsis la había yo ya hecho antes de escribir la novela. A ustedes les voy a cambiar lo que les voy a decir porque hace 2 semanas grabé el audiolibro, lo grabé yo. Y mientras que lo iba yo leyendo, yo no había vuelto a leer la novela, se publicó, la guardé, nunca la volví a leer. Y ahorita grabando el audiolibro me quebraba yo en muchas partes. Wow. Fuertísimo, así de no poder parar de llorar. El pobre que estaba haciendo la grabación, así nomás me veía con cara de acabaremos algún día, tremendo. Entonces ahí me di cuenta que sí, claro, una gran parte de la catarsis estuvo hecha antes, pero otra fue mientras que le escribía. Y como al estarlo escribiendo, estaba yo pensando literariamente, o sea, estaba queriendo hacer literatura. Cuando lo releí ya como novela, ya como una novela que te deja de pertenecer como escritor, sí fue durísimo. O sea, creo que fue una recatarsis haberlo vuelto a leer. Qué fuerte, ¿no? Porque a veces pensamos que ya sanamos o ya trabajamos tanto algo que dices ya y luego algo pasa y otra vez te das cuenta que te falta. Sí,
sí, que te falta y que sí hay partes que todavía te rompen porque ahí están, ¿no? Y que probablemente te sigan rompiendo porque son heridas que están adentro. Yo siempre digo que esta novela es mi kintsugi personal, ya saben, esta forma que tienen los japoneses de cuando se rompe una pieza de cerámica, la Con sellan oro. con oro, ¿no? Para que sea más valiosa, rota. Y yo siempre digo, es que este es mi kintsugi porque creo que soy más valiosa hoy rota y desnuda que como era antes si no hubiese yo tenido estas heridas. Pero sin embargo, pues ahí están, las heridas quedan y entonces sí de pronto vuelven a doler. A salir, claro. Y lo reviviste, me imagino, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí, fue fuerte. A mí me encantó que empezaras con la historia de tus abuelos. De verdad, hasta quería que hicieras deberías es más, de escribir ahora de tus abuelos su propia historia, porque está súper interesante. Pero algunas se preguntaban que por qué te ibas tan atrás. Me imagino que para dar contexto, pero es una de las preguntas que querían saber. Sí, gracias. La verdad es que la historia de los abuelos entró a la novela un poquito después de la mitad de haberla escrito. La decidí poner cuando estoy escribiendo toda la parte donde Valeria se enfrenta a Samuel y dice, o sea, a sus veintitantos añitos, dice, pues a mí este cuate que domina a todo mundo, que controla a todo mundo, que maneja las cosas a su gusto, a mí no me va a manejar, ¿no? Y dije yo, es que qué valor, o sea, pensaba yo cuando lo escribí, decía, digo, lo he sabido siempre, mi mamá es una mujer muy valiente, pero decía yo, wow. Y dije, es que claro, no es nada más ella, viene de Ana, que a los 16 años decide, o sea, en una época en la que las mujeres no les dejaban aprender a leer, esta la aceptan en la Universidad de Colombia, aprende inglés, y esa Ana viene de Minca, que es la que las metía en el horno del pan y se Ay, enfrentaba a los guardias y hace creer a su esposo que es él el que está tomando la decisión cuando obviamente fue ella. Entonces dije, no, bueno, es que aquí hay un linaje de mujeres poderosas, fuertes, que van adelante de su época. Y sí me pareció interesante escribir la historia. Y luego viene la historia de los otros abuelos, que yo no la conocía en realidad. Algo había oído, pero no la conocía a fondo. Se la pregunto a mi papá y cuando me entero de esa historia digo, no, bueno, pues es interesantísimo, ¿no? Estos hermanastros y esta otra mujer también va, pues, ahora sí que súper valiente que dice, pues yo me voy y se toma el tren y se va. Entonces sí creí que era, como dicen, contexto, pero más que nada más contexto histórico como contexto emocional de dónde vengo yo, ¿no? claro, y está súper, súper interesante. A mí me impactó a mí se me hizo la historia interesantísima, pero me impactó que en la primera parte del libro pusieras, pues es como una de 1000 historias de la gente que emigró de Europa hacia acá. Y pues sí, o sea, ahorita lo vemos muy interesante, pero sí, igual y puede ser una de 1000 historias, pero bueno, está espectacular y que lo hayas contado de esa manera, de verdad, impresionante. Ahorita que estabas hablando de Ana, y de que no pudo ir a Colombia, me estoy yendo más abajo, pero el tema de los arrepentimientos, ¿crees que haya terminado arrepentida o haya decidido de, bueno, pues esto fue lo que me tocó y esta fue la vida? ¿Y cómo repercutió en tu mamá y cómo repercutió en ti y cómo repercutió en tus hijos? Porque pues ahí va, ¿no? Ahí va la historia. Claro. Mira, no creo que se haya arrepentido como tal, porque no podía arrepentirse porque no fue su decisión, ¿no? Ella hizo todo lo que pudo para llegar hasta Nueva York, no la aceptan y los tíos después ya no la buscan. Entonces, no es que se arrepintió, pero sí siempre vivió con esa como duda de qué hubiera pasado si sí llego a Nueva York y si sí llego a la Universidad de Colombia. Y eso la hizo ser una mujer estudiosa toda la vida. O sea, yo la primera vez que oí hablar de Chekhov y de Pushkin y de los grandes escritores y de Dostoyevsky, los grandes escritores rusos y la gran literatura fue por mi abuela. Mi abuela se volvió una estudiosa que nunca dejó de aprender, de estudiar. Además era una banquera, bueno, así, o sea, sabía de la banca y de economía era una mujer brillante. Entonces, siempre vivió pues preguntándose, yo creo, qué hubiera pasado de haber podido llegar. Sin embargo, tuvo una muy buena vida. Con mi abuelo, pues estuvieron casados casi 70 años en un muy buen matrimonio. Entonces,
pues como digo en la novela, la vida se hizo, ¿no? Y se hizo porque pues no había, no había otra forma de hacerla en ese momento. Qué padre que lo ves de esta manera, porque sí, pues podrías decir, pues sí, o sea, te puedes arrepentir y vivir toda la vida como queriendo tener otra vida y qué bueno que no, qué padre. Claro, y como me preguntaste cómo repercutió, creo que repercutió, o sea, mi hermano y yo, mi mamá hizo maestría y doctorado, o sea, en los años 50, 60, hizo una maestría y un doctorado en la UNAM. Yo tengo maestría y doctorado, mi hermano tiene 3 doctorados, es médico, pero tiene 3 distintos doctorados. Mis hijos todos también universitarios, o sea, sí creo que es el legado de la abuela de decir la importancia de estudiar, de aprender, del conocimiento, el valor del conocimiento, porque además les quiero decir que era una época en la que obviamente la persecución a los judíos, y todos hemos escuchado, y no hace falta repetirlo, ¿no? Pero toda la época de la Primera Guerra y luego sobre todo de la Segunda, lo único que un judío podía llevarse era el conocimiento. O sea, les quitaban sus propiedades, su dinero, su dignidad, todo. Y se iban, se iban los pocos que pudieron escapar y ya los demás en los campos de concentración, pero los que lograron salir de Europa salieron con conocimiento, punto. Y a partir de ahí es que lograron volver a hacer la vida. Entonces, sí creo que ese legado histórico a los judíos, sobre todo a los judíos europeos, nos pega mucho y como que nos mete en un compromiso y entendemos que vale mucho más el conocimiento que dinero en el banco o que propiedades o cosas que te las quitan en cualquier momento, ¿no? Está increíble, sí te estaba poniendo atención, pero estaba apuntando porque está increíble eso que dijiste, que lo único que podían llevarse los judíos era el conocimiento. Los judíos y todo el mundo, qué impresión que llegaron a un nuevo mundo, hicieron vida y vidas exitosas en otro lugar, ¿no? Perdón. Todos los exiliados de hoy, todos los que están saliendo de Siria, todos los que están, pues los que hoy están siendo expulsados de sus tierras, pues sí, lo único que se pueden llevar es el conocimiento. Claro, qué padre, qué padre manera de verla. De verdad, me impresiona como tu manera de ser después de pasar algo que siento que pudo haber sido muy, muy traumático y muy fuerte, ¿no? En la vida de 2 niños. Que me lleva a mi siguiente pregunta. Dice, ¿cómo vivieron el viaje tú y tu hermano? Al estar más pequeña tú, ¿fue diferente? ¿Era divertido? ¿Era una aventura? ¿Te querías regresar? ¿Qué sentías? ¿O en qué momento empezaste a darte cuenta de, pues no sé si eso está bien, qué pasó por su mente? Claro, es una muy buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? A veces me han preguntado por qué tu hermano aparece bastante desdibujado en la novela, es decir, aparece como este que acompaña al personaje y de repente no está ahí, pero no hablo mucho de sus emociones ni de sus conflictos, y es precisamente por lo que me preguntas. Yo tenía 5 años y él tenía casi 10, o sea, yo era una niña casi bebé y él era un niño casi adolescente. Y sí, y yo mujer y él hombre. Entonces sí, por supuesto, a los dos nos pegó de formas muy distintas. Los dos lo vivimos de formas muy distintas. Los dos vivimos el regreso con mi mamá. Para mí el regreso con mi mamá, a pesar de haber sido un momento muy traumático, digo, los guaruras y los balazos y demás, regresar al regazo de mi madre y darme cuenta que ahí estaba mi perro y ahí estaba mi nana y ahí estaba mi casa de muñecas, fue muy reconfortante. Para mi hermano no fue tanto porque mi hermano le habían metido mucho en la cabeza. Mi hermano desde chiquitito, su ilusión en la vida era ser médico, entonces le habían metido que si regresaba con mi mamá, ella no tendría el dinero suficiente para mandarlo a las universidades y demás. Entonces para él fue un momento como más, pues de más miedo, de más incertidumbre. Y no quise yo en la novela hablar de todo esto porque sentí que era meterme en las palabras, como dijimos al principio, ¿no? Como no pedí permiso y como no dije que la estaba escribiendo, entonces tampoco sentí el derecho de decir, pues mi hermano estaba sintiendo esto cuando no sé qué estaba sintiendo. Tendría que haberlo entrevistado para eso y entonces, pues ya hubiera sido una novela, entonces sí contada por él, no por mí, y no quería yo eso. No quería, como que no quise contaminar mi punto de vista. Claro, pero qué importante las edades, ¿no?
que tú tenías 5 y como tú dices, eras casi bebé y a los 10 eres casi adolescente, entonces lo ves diametralmente opuestos. O sea, creo que fueron experiencias totalmente diferentes para los dos. ¿Y cómo se llevan ahorita? O sea, ¿son muy cercanos? Súper cercanos, somos así, bueno, él vive en Berkeley, él es maestro en la Universidad de Berkeley ahorita, su tercer doctorado fue en medicina pública y es maestro de eso en Berkeley, pero de todas maneras nos escribimos pues, muchos días a la semana, cualquier cosa nos hablamos, somos muy cercanos, nos queremos muchísimo y sí, yo creo que esta experiencia nos unió mucho y el haberlo vivido juntos nos unió mucho. Claro, qué padre. Ujú. Ahorita, digo, la siguiente pregunta es, ¿la percepción del viaje, ahorita que ya eres adulta, ya cambió? O sea, lo viste como una aventura y luego cambió y dijiste, no manches, ¿qué pasó? Y ahorita ya lo sanaste. ¿Cómo has vivido esa transición? Porque me imagino que conforme fuiste creciendo, pues ibas con altibajos, ¿no? Claro, totalmente. Miren, la verdad es que esta que soy hoy, esta que está aquí con ustedes, esta que escribió esta novela, me caigo bien, me gusta quién soy, me gusta en quién me he convertido. Creo que soy un ser humano que me cae bien. Y eso es gracias al viaje, o sea, eso empieza gracias al viaje, gracias a las heridas del viaje, gracias a las cicatrices y evidentemente gracias a haber vivido después con mi mamá, que es el ser más luminoso de este planeta. O sea, mi mamá de verdad es fuera de este mundo. Entonces, sí, el viaje, obviamente la percepción del viaje fue cambiando porque, claro, durante el viaje, como una niña de 5 años, tienes estas sensaciones que las voy explicando y por eso repito la escena de la mesa redonda 5 veces durante la novela. Siempre empieza igual, ¿no? Esta niña viendo hacia arriba, escuchando al papá diciendo que la mamá no los quiere ver. Y siempre la segunda parte, digamos, de ese párrafo es distinta, porque en un momento me doy cuenta que es el último día de mi infancia, pero después digo, y me doy cuenta que no puedo llorar, porque no se vale llorar si estás de viaje con tu papá, y después digo, es que estoy enojada y me salgo y no quiero escuchar la respuesta porque me enoja, y todas esas distintas reacciones que voy metiendo en esa escena, pues son distintas formas que yo recuerdo de haber sentido, distintas emociones, que quizá no las sentí solo durante el viaje, sino como dicen, a lo largo de la vida, hasta el día de hoy, en el que el viaje se ha ido transformando en muchas cosas diferentes. Claro, qué impresionante, de verdad. Bueno, y a mí esa parte que cuentas de que está en la mesa redonda, viendo para arriba, yo decía, o sea, me mantuvo muy, muy a la expectativa porque decía, ¿qué está pasando? Y siempre sí y no entendía hasta que ya al final obviamente ya lo vas entendiendo, pero lo manejaron en la novela de una manera muy espectacular porque te mantiene pues con ganas de qué está pasando, qué va a pasar, quién es el bueno, quién es el malo, digo, porque obviamente siempre asignamos los papeles, no estoy juzgando, pero siempre estamos asignando papeles de, pues fue el papá o fue la mamá, que me voy a adelantar tantito también en las preguntas, pero durante la discusión del libro, pues la mitad decía, no, pues es que el papá tenía derecho, y la mitad decía, no, es que la mamá, entonces sí fue, y nos daba muchísimo estrés también, este es un contigo, porque decíamos, pues es que unos vamos a estar del lado del papá y otros del lado de la mamá y vamos a decir cosas, pero es su familia, no es un personaje ficticio que a ella le va a valer madre, sino es su familia. Entonces decíamos, digo, hay que manejarlo de ahí de una manera, pero bueno, me supongo que te lo han preguntado millones de veces, ¿no? Claro, no, y además sí son personajes, o sea, sí láncense a lo que quieran preguntar, porque claro que es mi vida, claro que es mi familia, pero hoy ya son personajes. Y me encanta que la mitad haya estado con Leo y la mitad con Valeria, porque precisamente así quise que fuera. Y así fue lo que sucedió en la comunidad, y así es como ha sucedido a lo largo de la vida, ¿no? Porque la realidad es que los dos tenían razón, la realidad es que la verdad de cada uno es igual de verdadera, la realidad es que no podemos juzgar y la realidad es que eso es algo que a mí me dejó mi propia novela al estarla escribiendo, y es decir, no puedo nunca volver a juzgar una situación porque no voy a saber jamás los 360 grados de lo que está pasando.
no puedo decir qué mal que hizo esto esta persona si no sé qué sucedió del otro lado. Y eso es lo que me pasó a mí al escribir la novela, porque claro, yo primero, las primeras veces que traté de escribirla a los 16 años y cuando fui tratando de esbozar algo, para mí mi mamá era la buena y mi papá era el malo, ¿no? ¿Cómo se atreve a habernos secuestrado? Y cuando hablo con mi papá y cuando le digo es que no puedo creer que nos secuestraste, que me dijiste que mi mamá no me quería ver, que mi perro estaba muerto, no puedo creer que hayas hecho eso. Y él me dice, deja que te explique. Y a lo largo de los años me empieza a explicar su versión y me doy cuenta que esa versión es tan verdadera como la de mi mamá y tan real y tan válida y además también sustentada en el mismo amor. Ahí es cuando decido escribir esta novela. O sea, ahí es cuando digo, ahora sí, no va a ser una novela maniquea donde va a haber buenos y malos, blanco y negro, no va a haber juicio. Y así fue, en ese momento decidí escribirla. Entonces me da muchísimo gusto que ustedes hayan tenido esta discusión porque esa fue la que tuve yo adentro de mí muchos años, ¿no? Wow, me puse chinita de oírte porque de verdad qué valiente al decir, pues le voy a dar a la oportunidad a mi papá, porque sí, me imagino, aparte lo dejaste de ver 20 años, entonces, pues te vas creando historias en la cabeza de claro que fue el malo y viviste en una casa muy amorosa con tu mamá, entonces claro que se convierten en villanos, entonces de verdad se nos hizo, porque lo discutimos muchísimo, y te felicito por esa valentía y esa manera de decir, pues quiero saber los dos lados porque lo presentaste así, los dos lados. Eso es lo que nos impactó mucho porque decíamos, pues, o sea, ¿a quién le da la razón, no? Y pues no, lo platicaste de una manera muy ecuánime. Qué padre. Y ahora, bueno, otro de los grandes temas que, bueno, discutimos, de verdad yo creo que ha sido de los Zooms más padres que hemos tenido porque estábamos en dos campos diferentes, o sea, en dos historias diferentes de la historia de Carlos y Valeria, porque decíamos, es que no puede ser, y es que qué, entonces platícanos un poquito de eso, de cómo lo viviste tú, porque decíamos, es que imagínate llegar y ver a tu tío que ahora va a ser tu padrastro y tus primos ahora van a ser tus medios hermanos. Entonces decíamos, ¿qué clase de confusión? ¿Cómo lo manejaba tu mamá? Son muchas preguntas, ya sé, pero es que de verdad nos tiene intrigadísimas. Claro, no, sí, por supuesto que esa parte de la historia, pues yo creo que la novela realmente está como con dos hilos conductores. Uno es el viaje, el secuestro, y otro es la historia, la gran historia de amor de Carlos y Valeria. Y yo alguna vez le pregunté a mi mamá, cuando estaba empezando a escribir la historia, le dije, oye, ma, ¿y nunca te arrepentiste? Porque hubo un momento en el que te dijeron, aquí queda todo, no te preocupes, tú regresas con Leo, ya sabes, todo se echa bajo el tapete y aquí no pasó nada. Y dijiste no, o sea, sí quiero estar con Carlos. Y sucedió todo lo que sucedió. Entonces me dijo, hija, yo sabía que iba a haber consecuencias, nunca me imaginé lo que pasó, o sea, pero de todas maneras, aunque me lo hubiera imaginado, probablemente hubiera seguido adelante porque yo sabía que no podía vivir sin Carlos y tampoco podía vivir sin ustedes. Para mí era un todo o nada. O sea, era ustedes y Carlos o morirme en el intento. Entonces nunca pude arrepentirme, simplemente sabía que tenía que luchar y echar todo para que eso funcionara y para encontrarlos a ustedes y casarme con Carlos. Entonces, con esa certeza, fue como lo vivimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros regresamos del viaje, mi mamá nos recupera, por supuesto que pasa un ratito en lo que empezamos a vivir con Carlos, nos los empieza a meter poco a poquito, empezamos a ver la relación poco a poquito. O sea, ellos se casan cuando yo cumplo 9 años, 2 años después de que vuelvo del viaje. Entonces, esos 2 años vas entendiendo, los vas viendo, además Leo se va lejos y además Carlos, pues sí, Valeria no podía tener una pareja, si ella les estoy diciendo que es lo más luminoso que hay, pues su pareja tenía que ser exactamente igual, ¿no? Carlos era un hombre asombroso en todos los sentidos. Era brillante, era generoso, era realmente un gran hombre. Entonces, juntos hacían una pareja muy linda, juntos eran una pareja que quien estuviera junto a ellos se llenaba de una energía muy bonita. Y eso pues nos pasó a mi hermano y a mí. Obviamente, cuando vives en un entorno tan lleno de amor, pues entiendes el amor y te sientes parte de él, ¿no? Entonces,
nunca me generó, esa parte nunca me generó conflicto. O sea, el que fuera mi tío y mis primos y todo, para mí era alguien que amaba a mi mamá y que me amó a mí desde el primer momento. Entonces, siempre fui muy agradecida de la situación. Guau. Es que sabes que tu manera de explicar esa historia de amor hizo que, o sea, suspiráramos muchos, pero también muchos con muchas ideas, o sea, con mucho juzgando y diciendo es que no, y las reglas de la sociedad decíamos es que no, me incluyo. Yo sí decía, es que nada más de imaginarme así con mi concuño, yo no puedo. Y luego había, te digo, las del otro lado que decían, es que es una cosa maravillosa ese amor y lo platicas de una manera de verdad muy espectacular, porque sí lo platicas de, pues era él y se acabó. Y qué padre que encontró ese amor y qué padre que vivieron ese amor ustedes también a través de ellos. Y lo que te quiero preguntar respecto a eso es, ¿nunca sentiste que la gente decía o los juzgaba o les decía cosas o, no sé, te hicieran bullying en la escuela de que qué onda? O sea, todas esas cosas que implican algo así, ¿no? Mira, ahorita me voy más para atrás, pero hace poquito también en un club de libro una señora, que además se ve que era una señora, sí, era una señora mayor, con una cruz muy grande, así como muy con chonguito, ¿no? Me dijo, mira, me fascinó tu novela y bla, 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 pero la verdad es que tú estás justificando el adulterio y eso es pecado. Y entonces me pegó así y dije, y le dije, señora, tiene toda la razón, en la religión eso es pecado. En mi concepto de vida, el pecado hubiera sido que estos dos no estuvieran juntos. O sea, que este amor que era tan asombroso, como lo digo en la novela y se los vuelvo a decir, es de los amores más increíbles que yo he vivido en mi vida. O sea, de veras eran almas gemelas. La historia donde Carlos me dice es que si a tu mamá le pasa algo, yo me voy a suicidar y que se sepa que es suicidio porque no voy a vivir ni un minuto sin ella. Es decir, ese nivel de amor y de entrega, yo creo que hubiera sido pecado que no se encuentren. Entonces digo, híjole, tendría que ser un Dios muy malévolo, aquel que los pone juntos, los hace que se encuentren, que haya esta química, chispazo, lo que quieran llamarlo, y que luego diga, pero está prohibido, híjole, no, en ese Dios yo no creo. Entonces, Siempre no. la verdad, yo no, y respeto muchísimo a quien sí, ¿no? Y claro, a lo largo de la vida, pues sí, no tanto de frente, porque la gente es bien cobarde, no tanto de frente, pero sí atrás, hay pues es que fue adulterio, es que fue infidelidad, es que, y además el concuño, y además, bla, bla, bla. Y sí sé que existen estos comentarios, y me encantaría a cada una de estas personas decirles lo que les estoy diciendo a ustedes ahorita, ¿no? Decirles es que de veras hay amores que tienen que ser, y este fue uno de ellos. Quizá entiendo que haya muchas veces en los grupos personas que han sido abandonadas, que sus esposas, esposos los han dejado por otros y tienen mucho coraje, y lo entiendo y se vale, y yo creo que ahora sí que es caso por caso. En este caso, el pecado hubiera sido que no estén juntos. Ay, no, Tamara, es que te digo que lo platicas de una manera hermosa. Y fíjate, te voy a platicar algo. Ahorita que dijiste eso de que la señora te dijo que el adulterio, o sea, aquí nadie, ni una sola persona de los 130 que somos en el book club, hablamos de adulterio. O sea, eso ni nos cruzó por la mente, muy mal. Ahorita que lo dices, dije, no manches, a nadie se nos ocurrió. Lo que decíamos era, ¿por qué con el concuño habiendo tanta gente? Pero bueno, ya que lo explicas de esa forma, obviamente lo explicas de una manera divina y pues a la conclusión que llegamos fue, pues es que lo que dijiste tú al principio es, siempre juzgamos sin saber y juzgas lo que ves por fuera y juzgas lo que a ti te parece mal, pero pues a fin de cuentas, pues cada quien es libre de vivir su vida como se le dé su gana mientras no le hagas daño a nadie, ¿no? Claro, totalmente. Y además estas, que sí trato de que se note en la novela, las parejas, o sea, Leo y Valeria y Carlos y su mujer, no eran buenas parejas, no había amor, fue mucho por conveniencia, fue mucho por darle gusto a los papás, ¿no? Entonces, sí, porque si me hubieras dicho, bueno, se querían muchísimo y eran una muy buena pareja, pero se rompe por nosotros, híjole, pero no, o sea, además de todo, ninguno de los cuatro quería estar casado con el otro. Y luego esos otros dos que se aman con locura, pues ahora sí que la tormenta perfecta, ¿no? Totalmente. Una de las preguntas que sigue es,
y esto es cierto, en muchos de los libros que hemos leído, que hemos discutido, de verdad, es como un tema recurrente bien raro, que siempre vemos que en las historias de amor, la mujer se enamora de alguien más y abandona a los hijos. Y aquí lo que decíamos era, pues ella dijo, o sea, quiero a los dos, voy a recuperar a mis hijos y quiero estar con él. Entonces eso fue lo que nos llamó muchísimo la atención de tu historia. O sea, esto te hizo aplaudir todavía más como el amor de tu mamá, pues nos mantuvo juntos y él le ayudó y siempre unidos y así. Claro, mi mamá, ¿qué es lo que les dije, no? Mi mamá dijo o todo o nada. Y así fue. O sea, de verdad luchó por tenernos a nosotros, como se ve en la novela, viajó por el mundo, hizo todo, o sea, todo. Tuvo además el apoyo de mis abuelos y eso es algo bien importante que siempre trato de resaltar, porque si mi mamá no hubiese tenido el apoyo emocional, pero sobre todo económico de mis abuelos, no nos hubiera recuperado. Y me ha dolido mucho, a partir de que se publicó la novela, he recibido a mucha gente, muchos mensajes y personas que me dicen, es que a mí me pasó, mi esposa se llevó a mis hijos, mi esposo se llevó a mis hijos, y la mayoría que no recuperan a sus hijos y que llevan muchísimos años sin ellos es porque no tienen el dinero para recuperarlos, cosa que me parece terriblemente dolorosa y triste y real. Entonces, eso todavía me ha reforzado más el decir, es que estos abuelos de donde venían, que nacieron en 1900, que tenían estas ideas antiquísimas y deciden apoyar a su hija a pesar de ser adúltera, a pesar de estar rompiendo todas las reglas, a pesar de saber que van a ser la burla y la crítica de la comunidad judía que es de este tamaño, y dicen, pues si eso es lo que mi hija realmente quiere y realmente necesita, la apoyamos, ¿no? Y eso es precioso. Yo una vez platicando con Guillermo Arriaga de la novela Salvar el Fuego, le dije, Guillermo, me fascina tu novela, me parece, no puedo más que decir que es extraordinaria. Creo que él es de los escritores más increíbles que hay hoy en día. Sin embargo, su Marina, que deja a los hijos y se va por José Cuauhtémoc, por más que José Cuauhtémoc sea este hombre que todas quisiéramos tener, yo como mamá digo, o sea, a mí me tendrían que matar para dejar a mis hijos. Y eso pues yo creo que también lo heredé de mi madre y sé que sucede mucho, sé que sí pasa, pero a mí ahora sí que en mi circuito no entra, ¿no? A mí simplemente el pensar en dejar a mis hijos por lo que sea, me pasaría lo que pensó mi mamá, me muero y punto, no, No hay manera. No hay manera. Fíjate que leímos esa novela, la de Salvar el Fuego, y luego tuvimos un Zoom con Arriaga y decíamos lo mismo, es que ¿cómo? Y era como la gran crítica que decíamos, es que no dejas a tus hijos, pero lo hemos visto de verdad en uno tras otro, entonces fue como, qué felicidad que en este libro fue lo opuesto y aparte fue real, ¿no? Entonces, de verdad esa parte nos hizo muy felices. Ahorita algo que platicaste, que también lo comentamos entre nosotros, fue eso de la capacidad económica, porque decíamos, es que si esto hubiera pasado en una familia en Tepito o en whatever situación, pues no los recuperas y la historia hubiera sido otra. Entonces eso también decíamos que claro que tu condición social y tu condición económica ayuda muchísimo para empezar a que tu papá se los pudiera llevar. Y, claro, claro. Y en que tu mamá... mamá... O sea, si hubiera pasado en Tepito y hay igualdad económica, pues uno no se los lleva más que a lo mejor a Cuernavaca y el otro pues va en camión a Cuernavaca y los recupera. Aquí la bronca fue que eran dos potentados, entonces, o sea, vámonos a África y el otro persíguelos hasta África, ¿no? O sea, es claro. Está cañón, así como dijiste, fue la tormenta perfecta en muchos sentidos, o sea, en lo de tu mamá con Carlos, en lo de Leo, en que tuvieran capacidad ambas partes para irse. Entonces sí debe haber sido muy difícil, y de verdad a mí me sorprendió muchísimo lo de tus abuelos que apoyaron a tu mamá, porque yo decía, claro que aún ahorita, o sea, en el siglo XXI, sería complicado esa situación. Ahora échale hace 60 años, pues claro que qué impresión. Entonces, qué padre que tus abuelos fueron tan abiertos, ¿no? Que yo creo que, pues sí, claro, eso también se va heredando. Sí, sí. Qué padre, Tamara, de verdad, qué bonita historia. Gracias. Esta
también viene más o menos de lo mismo. ¿Crees que tu mamá hubiera podido vivir feliz junto a Carlos si no los hubiera recuperado? Nunca, no hubiera habido forma. Porque además creo que eventualmente eso hubiera generado Fricción. fricción, dolor. No me imagino. O sea, estoy segura que nunca lo hubiera hecho. Wow, qué padre. Aquí viene otra de que dice, ¿en qué momento pudiste comprender y perdonar a Valeria y a Leo? Diferentes momentos, me supongo, ¿no? Claro. Pues mira, lo que pasa es que a lo largo del viaje tuve que, más que comprender y perdonar a Valeria, a lo largo del viaje tuve que decidir conscientemente ya no quererla, ya no necesitarla, cosa que a los 5 o 6 años es bien difícil. Esa es de las partes que les digo que me rompí durísimo ahorita leyéndola, porque es una parte donde estoy en el kibutz y llega mi mamá y me llega con dulces y yo no la recibo y no la quiero recibir y la hago a un lado, ¿no? Y en la novela pongo, y entonces lloro, y pongo, no lloro entonces, lloro ahorita que la estoy escribiendo, y porque estaba yo escribiendo eso y empecé a ver lágrimas en la computadora y dije, wow, me está doliendo horriblísimo. Entonces lo escribí tal cual y puse, lloro ahorita que me doy cuenta lo que le debe de haber dolido a mi mamá, que su hija no la quiera ver. Entonces, como que fue cambiando, porque ahí decido yo ya no quererla, luego me recupera y pues claro, me doy cuenta que Leo me mintió, porque me dijo que mi perro estaba muerto, que mi nana se había ido, y me doy cuenta que todo es mentira. Entonces dejo de querer, ahora decido ya no querer a Leo, ¿no? Porque cuando eres chiquito como que no te caben tantas personas en el corazón, entonces o está una o está otra. Y después cuando ya me reencuentro con Leo y me doy cuenta de todo, la verdad es que el perdón hacia ellos, yo creo que fue sucediendo paulatinamente. Para mí lo más importante fue pedir perdón. Creo que ahí fue porque yo sí, cuando me sentía yo así como un poco soberbia de ya perdoné a mi papá por haberme, ¿no? Y ya perdoné a mi mamá. Y luego me di cuenta y dije, ¿y ya les pediste perdón? Porque claro, a mi mamá le hice sentir que no la quería, y a Leo durante 20 años lo rechacé, no lo vi, no le dije que nacieron mis hijos, no lo invité a mi boda, eh, cosa que a él también le debe de haber dolido muchísimo. Y entonces digo, bueno, ok, cuando era chiquita no podía yo buscarlo porque era chiquita y no sabía ni cómo, pero ya después era grande, y ya después cumplí 20 y 21 y 25 y 28, y, ¿y por qué no lo buscaste? ¿Y por qué no fuiste? ¿No? Entonces, cuando le pedí perdón a él, ahí sí fue cuando sentí así un alivio increíble. Y él murió en noviembre del 19, ya sabía que la novela se iba a publicar, él tenía una especie de Alzheimer fuerte que se fue deteriorando, entonces ya nunca la pudo leer, sabía que se iba a publicar. Y cuando lo estaba yo enterrando, en ese momento, dije, qué alivio haber reencontrado, haber dicho, no me debes nada, no te debo nada, estamos en paz, y haberle pedido perdón. Y eso es algo que trato de decir siempre que estoy en un club de libro, decir, si alguien de ustedes tiene con una persona cercana uno de estos rencores, vayan y quítenselo. O sea, el haber yo ido a buscar a Leo y haberle dicho, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que contentarnos, creo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque cuando lo estaba yo enterrando dije, híjole, si no lo hubiera hecho, ahorita estaría yo diciendo, ya nunca más voy a poder, ¿no? O sea, ese ya nunca más es muy fuerte, entonces, pues sí, así como que sí les recomiendo, si hay algo por ahí, arréglenlo, aunque parezca inarreglable, arréglenlo, sí se puede. De verdad, qué manera de ver la vida y de querer sanar. O sea, me lo he pasado chinito medio Zoom, Tamara. De verdad, y estoy viendo comentarios aquí de reojo y acá también. Qué manera de decir, ya, es que ya quiero sanar, porque cuántas veces te quedas, como tú dices, con cosas que dices, no puedo y no puedo y no puedo. Entonces, pues qué alma tan evolucionada la tuya. No, sí, porque la verdad es que el decidir perdonarlo así de manera consciente y ya grande no es tan fácil, y ya entre más chiquito pues más fácil te salen las cosas, como tú dices, pero ahorita ya de adulto pues ya traes las cosas tan arraigadas que pudiste haberlo odiado por siempre y no volver a verlo.
Sí, fíjense que leí una frase de Rumi que decía que tener rencor es como tomar veneno y querer que le haga daño al otro. Y esa es una de esas frases que a mí se me quedaron siempre muy grabadas porque es totalmente eso, ¿no? O sea, si yo hubiera seguido con ese rencor y no, porque tú, porque me robaste, porque me dijiste, porque me mentiste, o a mi mamá, pues es que por tu culpa, estaría yo totalmente envenenada y ¿de qué sirve? ¿Y tus hijos cómo ven esta historia también? ¿Se los contaste de chiquitos? O sea, ¿cómo fue también? Porque está cañón, o sea, no es lo mismo de, ay, mijito, crecí en la Ciudad de México y luego me fui a vivir a Puebla, ¿no? ¿Verdad? Es una historia así súper compleja. ¿Cómo se los platicaste? ¿A qué edad? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo se llevaban con tu papá, ahora con tu mamá? Pues es una gran pregunta. A mis hijos la primera vez que se los planteo es esta vez en Cuernavaca cuando decido ir a ver a mi abuela y que no sé qué hacer y que no puedo dormir y que me paso toda la noche diciendo, ¿cómo le voy a explicar a esta niña? Porque ella, claro, tenía 3 años y para ella su abuelo era Carlos, su abuela era Valeria y todo era perfecto, ¿no? Y de repente dice, ¿cómo le voy a explicar? Y cuando su respuesta es, y tienen alberca, y le digo, sí, me dice, ok, vamos, dije, así tendríamos que ser, o sea, qué delicia seguir con esta idea de tienen alberca, vamos, y todo lo que haya pasado antes, pues ya pasó, a mí no me incumbe, ¿no? Y básicamente, a partir de ese momento, así se los fui platicando. Les iba yo contando un poquito de que cómo iba sucediendo, empezaron a entender que su apellido era el apellido de Leo, no el apellido de Carlos, a pesar de que Carlos era el que consideraban su abuelo. Y como dices, cuando eres chiquito, como que las cosas te son más fáciles. Y poco a poco lo fueron. Cuando finalmente yo decido volver a ver a Leo, obviamente le presento a mis hijos. Y mis hijos son muy decentes con él, son muy políticamente correctos, pero realmente el que era su abuelo de alma, pues era Carlos, porque es con el que vivieron, con el que yo los dejaba de chiquitos, el que los llevó a pasear. Entonces, a Leo nunca dio tiempo de que llegaran a quererlo. Se murió demasiado rápido. Qué padre. Muy bien, está cañón contar eso. Yo decía, ¿cómo lo tomaron? O sea, está cañón saber esa historia de tu mamá y de tu tío y como qué sigue, ¿no? Esta pregunta está buenísima. ¿Crees que hubiera sido la misma reacción de tu papá si no hubiera sido el concuño? ¿O hubiera sido lo mismo si hubiera sido con Juanito, el vecino? Yo creo que sí, definitivamente, el haber sido el concuño y su gran amigo le metió leña a la hoguera, ¿no? Si hubiera sido con cualquier otra persona, se hubiera enojado, probablemente se hubiera sentido traicionado, se hubiera divorciado, pero todo explosión atómica que sucedió sí fue porque eran, obviamente manejado por Samuel, porque le dejaron solos a sus 2 hijos, porque además eso se volvió el chisme de la comunidad durante años. Él, que era el pilar de la comunidad y todo el mundo respetaba y todo el mundo alababa, de repente atrás de su espalda se reían de él. Entonces, sí, su sed de venganza y de enojo, además entendible, pues yo creo que fue lo que detonó todo lo que pasó. Tamara, qué bárbara. Esa era mi siguiente pregunta, porque decíamos, es que obviamente no está justificado lo que hizo Samuel, ni lo que hizo Leo, ni nada, que siento que fue como un títere de la venganza de Samuel. Pero luego decíamos, es que, pues claro, dejaron a su hija y a su hijo solos, los dos. O sea, sí debe de haber sido un conflicto muy grande en la cabeza de Samuel, porque como tú dices, pues se iba a convertir obviamente en un chisme, si en cualquier época, en cualquier momento. Entonces debe haber sido muy difícil para Samuel, digo, sí se la bañó con sus consecuencias, pero sí decíamos, pues claro, cualquiera hubiera como reaccionado con el hígado, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo sí justifico la reacción de Samuel. La única parte que no justifico es que no se dio cuenta de que a los que realmente podía dañar muchísimo era a los 2 niños. O sea, mi mamá le iba a doler, el otro, todo lo que quisieras, pero los que podían haber salido muy lastimados son los 2 niños, ¿no? Y esa parte es como que es el ego de Samuel,
su coraje por esto que dices, su coraje por ser la burla y porque le quitan el banco, por todo lo que sucede, ese coraje que tiene, sí lo ciega y entonces se va más allá, como dicen. Pero yo sí siento que su enojo está muy justificado, ¿no? Su enojo de decir, voy a fregar a esta mujer porque cómo se atreve a lo que hizo y además a ir en contra de mis reglas y además a pues, todo lo que sucedió, ¿no? Entonces sí está justificado su enojo, quizá no Las acciones. las acciones, exactamente. Este, aquí otra pregunta es, ¿qué pasó por la mente tuya y de tu hermano? O sea, ¿en qué momento, de cuando tu papá se los lleva, en qué momento entienden de, pues es que esto ya no es un viaje, esto ya es la normalidad, vamos a vivir, o sea, ¿en qué momento empiezan a decir, pues esta ya es nuestra vida? Mira, fue también muy paulatino y hay un momento que cuento en la novela que es cuando le digo a mi papá, o sea, ¿cómo te atreviste a decirme, o sea, a hacer de cuenta que estabas hablando con mi mamá por teléfono y decir es que tu mamá no los quiere ver y es que tu mamá ya no los quiere? O sea, ¿cómo le puedes hacer eso a una niña de 5 años? Y cuando él me dijo es que preguntabas por ella todo el tiempo y decías, ¿cuándo va a llegar mamá? ¿O cuándo nos vamos a regresar? Tenía yo que arrancar la curita de golpe. Y para hacerlo tenía yo que decirte que tu mamá no te quería, que tu perro se había muerto. Y entonces, como que en ese momento es en el momento en el que dices, ups, o sea, si esto no parece ser un viaje, si esto no parece, o sea, esto como que, claro, ni siquiera te viene la palabra secuestro a esa edad porque no sabes ni qué es, pero sí sabes que algo raro está pasando porque ya no estás volviendo a ver a tu mamá y a tu familia y a tus amiguitos de la escuela. Y cuando llegamos a Israel al kibutz, porque la idea de Leo sí era que nos quedáramos a vivir en el kibutz para siempre. Esa era su gran idea. Entonces, cuando llegamos al kibutz y empezamos a ser ya parte como de esa comunidad, pues yo creo que es en ese momento en el que decimos, pues esta ya va a ser el resto de nuestra vida, ¿no? O sea, ya no se ve para dónde. Qué impresión. Y mira, ahorita que lo que platicaste, lo del teléfono, como que a muchas de las personas de aquí, o sea, Leo ni siquiera lo veíamos como villano, porque decíamos, pues claro, claro que te los quieres llevar y claro que los quieres contigo y así. Entonces, la verdad es que Leo es un personaje bastante agradable en la historia, Ujú. pero yo cuando lo del libro, o sea, lo del teléfono, ahí fue donde dije, hijo, no, ahí ya perdió mi simpatía, porque a mí la verdad es que yo decía, claro, o sea, te entiendo perfecto de que dices, me los llevo y que se joda el mundo. Y aparentemente era muy buen papá, muy amoroso y se los llevaba, y, o sea, era buen papá, no es buen esposo, pero buen papá. Pero cuando ya terminé de entender lo de la llamada, ahí fue donde dije, qué desgraciado. Entonces, ahí fue donde de verdad el personaje de Leo, de tu papá, perdón, dije, lo estoy diciendo muy directo, pero ahí fue donde dije, perdió mi simpatía por completo porque está cañón, o sea, todo lo demás como que lo justificaba, pero ahí dije, hijo, eso se me hizo bien fuerte en la parte de la historia y no sé si fue realmente así como lo platicas o te tomaste algunas licencias literarias, pero sí fue como un parteaguas en el personaje de él, ¿no? Claro, de hecho, así fue tal cual, y es lo único que yo le reclamé cuando lo vi por primera vez, después de todos los años sin haberlo visto, fue lo único que le reclamé, ¿no? Fue cómo te atreviste a eso. Y fue cuando me dijo, pues necesitaba yo hacer que dejaras de extrañar a tu mamá. Y claro que sí se lo reclamé y le dije, qué mala onda, o sea, qué poca madre hacerle eso a unos niños, pero también lo entendí porque también entendí que cuántos años iba a estar él diciendo, es que ahí viene tu mamá, bueno, sí va a Claro. venir, pero no, bueno, pero porque él pensaba quedarnos a vivir allá y que no volviéramos a ver a mi mamá. Entonces, ¿cuántos años iba a estar justificándolo? Entonces, sí entendí su táctica malévola un poco, pero realmente era un muy buen ser humano. Leo era un hombre muy lindo, muy buen ser humano, muy manipulado por su papá a lo largo de toda la vida, sobre todo en este evento. Y fue un hombre que una vez que logró liberarse y se fue a la ONU y luego se fue de cónsul y demás, ahí fue cuando él agarró como su propia personalidad y su fuerza y su valor, porque logró alejarse pues, del titiritero, que era muy, muy fuerte. O sea, Samuel era un hombre que de verdad nadie se le ponía enfrente.
De armas tomar. Sí. Y, o sea, ¿qué pasó? Porque digo, aquí como que la venganza fue en contra de tu mamá, o sea, muy marcado. Carlos también, pues a final de cuentas hizo lo mismo. ¿Hubo algo en contra de Carlos? O digo, bueno, esto era parte de que claro que le estaban quitando los hijos a su gran amor y que se tuvieron que esperar y lo que quieras, pero ¿hicieron algo? ¿Le quitaron a los hijos o dejaron que lo siguiera viendo? ¿O qué pasó ahí? O también No, la hay verdad, machismo hasta en la venganza. sí, a Carlos realmente no le hicieron nada, como que todo fue enfocado a Valeria y a todo este asunto de quitarle a los niños. Y Carlos no, Carlos siguió viendo a sus hijos. De hecho, su hijo mayor se vino a vivir con Me nosotros, acuerdo de su eso. hija se quedó viviendo con él y siempre tuvo una relación magnífica con ellos. Entonces, no, como que sí toda la venganza se concentró ahora sí que como dices, en la mujer y al hombre, pues ahí lo dejaron ir, porque yo creo que además la esposa de Carlos le debe de haber dicho al papá, Ahí por favor, ya. o sea, déjalo ir, yo ya, o sea, yo ni quería estar casada con él, ni me interesaba. Al poquitito tiempo, mientras que estábamos en el viaje, ella ya era novia de alguien más y estaba muy contenta, entonces ya no le importó. Ok. Y ahorita que decías eso, sí me acuerdo que leímos en el libro que el hijo de Carlos vivió con ustedes, pero que luego al morirse se fue y ya bye. ¿En algún momento sanaron esa relación y siguieron o ya bye? Fíjate que no se sanó. Cuando muere Carlos, él desaparece, además muy abruptamente y muy tontamente, porque yo lo quería de veras mucho. Y no volví a saber nada de él. Cuando salió la novela, hay este parrafito que dice, el que fue mi primo, después mi hermano y después nada. Esa la tenía yo siempre subrayada en amarillo sin saber si dejarla o no dejarla, porque esa sí iba directamente dedicada con mala onda. O sea, esa es una frase que sí hice con mala leche. Entonces dije, híjole, ¿la dejo o no la dejo? Luego dije, ¿sabes qué? Sí la dejo porque se la merece, porque se merece saber que eso es lo que hoy pienso de él. Nunca, lo único que vi fue un mensaje que puso en Facebook, que dijo, pues ahora sí va a ser nada. Llevábamos años sin vernos. Y casualmente hace mes y medio fui a cenar con unos amigos a un restaurante y él estaba ahí. Y llegué yo, lo vi como de pasadita, me senté en otra mesa y no lo saludé y él luego se fue antes que yo y ahí me arrepentí. Me arrepentí porque dije, me debí de haber acercado y le debí de haber dicho, hola, ¿cómo estás? ¿No? Por lo menos hacer ese intento. No lo hice porque me agarró muy en curva, la verdad, y era reciente la publicación de la novela y sabía que estaba enojado, pero bueno, espero que la vida me permita volvérmelo a encontrar y me acercaré y le diré, oye, ¿qué onda, no? Amor y paz. Pues sí. Oye, pero wow, la manera de que la vida de verdad te va como poniendo las cosas, o sea, a mí esa frase la tengo, o sea, la tengo subrayada porque me encantó la manera de frasearla, pues eran primos y luego fueron tan cercanos como hermanos y luego, bye. Y me impactó mucho esa parte porque vivió con ustedes mucho tiempo y luego nada más se muere Carlos y como si ya no existieran. A mí me impactó mucho esa parte de la historia y pues sí, ojalá que sí te lo vuelvas a topar pronto. Sí, la verdad es que para mí él era mi hermano, incluso más cercano que mi hermano, porque mi hermano se fue a los 18 años a estudiar fuera y entonces estaba lejos y yo sí seguía viviendo con él, con este chavo, ¿no? Entonces, era mi hermanísimo, lo quería muchísimo. Él es 7 años más grande que yo. Entonces, lo veía yo así como, wow, a sus amigos, ¿no? O sea, cuando eras chiquita y veías a los amigos del hermano grande llegar y te enamorabas de todos. Entonces, sí fue como muy doloroso. Y la parte que entiendo, y por lo que sí me acercaría yo a él, es porque entiendo que él y Valeria tuvieron una relación nefasta desde el día uno. O sea, se odiaron desde el día uno. Y ni él hizo nada por tener una mejor relación y ella tampoco. O sea, sí en algún momento yo sí le dije a mi mamá, es que o sea, también, pues él era el chavo, ¿no? Y tú eras, dice, es que no había forma porque él llegaba totalmente envenenado de su casa, de su mamá. Pues claro. Y me echaba bronca y siempre hacía como que las cosas que sabía que me molestaban. Y sí, y mi mamá pienso yo que debió de haber sido quizá el adulto más
Más empático. razonables, y sí, pero pues no se dio. Entonces yo creo que también por eso este cuate dijo, se muere Carlos, yo ya no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Pues es que a fin de cuentas humanas las relaciones, ¿no? De complicada, que claro que venían de allá y luego tenía que venir acá y escuchar cosas de su papá y de su mamá y de todo, entonces sí debe haber sido una situación muy complicada, y pues bueno, ojalá que algún día se arregle y si no, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, ya les platicaré si algo sucede. Luego nos cuentas. Ahorita, nada más, dos últimas cosas que siempre preguntamos en los Zooms y luego si quieres ya abro para que te hagan las preguntas porque vi muchísimos comentarios, pero no los quise ir leyendo porque si no, se nos iba a ir el hilo de la plática. Siempre pedimos que nos digan sus libros favoritos y recomendaciones de libros. Entonces, a ver, ya nos dijiste Salvar el Fuego, ya lo anotamos. Pero algún otro que te haya cambiado la vida o que sea tu libro favorito. Mira, me cuesta trabajo hablar de libros favoritos, más bien hablo de escritores, porque además cuando un escritor me gusta me lo devoro completo, ¿no? Creo que el mejor escritor que existe es Dostoyevsky. Para mí, siento que Dostoyevsky es un parteaguas en la literatura, y leer Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov son lecturas complicadas, son lecturas largas, pero creo que para buenos lectores, y veo que ustedes son buenos lectores, Dostoyevsky es básico. Otro de mis escritores favoritos es Stefan Zweig, y quiero decirles que hay un libro que se llama El mundo de ayer, que es sublime, o sea, es de los libros más bellos. De hecho, en mi programa de radio de este viernes voy a hablar de ese libro, porque hay un chorro de cosas que así ahorita lo estuve volviendo a leer, y sí tienes que respirar hondo de darte cuenta de lo que está pasando en México y lo que pasaba en el mundo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y las cosas que son como focos rojos. El mundo de ayer es un librazazazo. También leí hace poco Desierto Sonoro Sí. de Valeria Luiselli. O sea, me quito el sombrero, librazo. Ian McEwan y Paul Auster me parecen extraordinarios. ¿Cómo se llama esta chica? Esta Margaret Atwood. O sea, por favor, tienen que leer a Margaret Atwood, es maravillosa. Y sí me podría yo quedar 3 días, porque soy una lectora voracísima. O sea, sí, eso que ven allá atrás, todo eso son libros, y todos son mi biblioteca personal, mía, ¿no? O sea, no es la de la casa, es la mía. Entonces, sí, no, o sea, creo que desde los 9 años que me di cuenta lo que era leer, nunca he parado. Entonces... Qué padre. Sí. A mí me hace súper feliz escuchar eso y pues bueno, ya anoté muchos. Leí ahorita también uno que se llama Destierros de Cristina. Gaby Rivero. Exacto, de Gaby Rivero. O sea, me quito el sombrero también con ella. Sí, hay muchísimos. Sí, es que no acabas. A mí también, la verdad es que me choca preguntar libros favoritos porque cuando me preguntan es como, ¿cómo? O sea, no, es una pregunta que no puedes contestar. Claro. Y luego te acuerdas de unos y de otros no, pero bueno, ya, qué bueno que nos diste algunos. ¿Saben qué? Oigan, antes de lo de las preguntas, ¿te parece si nos tomamos una foto? Padrísimo. Bueno, saquen sus libros, gente. Selene la va a tomar, oigan. Ahí va, chicas. Sí, ya saben, no pongan comentarios. Un momento. ¿Listas? ¿Ya lo tienen listo? Corre, Patricia. Ahí voy. A ver, mientras sonrían. Son 4 páginas, así que paciencia. Así, congélense con su sonrisa. Porque somos un chorro. Y la última. ¿Listo? Gracias, Selene. Es nuestro fotógrafo oficial, Selene. Genial. Luego me la mandan, ¿no? Para ponerla en redes y todo, me encantaría. Te la mando. Oigan, pues ahora sí, si quieren, vayan levantando las manos. Hay millones de comentarios aquí. Si quieres, luego grabo
grabo el chat y te lo mando porque hay, bueno, millones de comentarios para ti. Ay, qué padre. Y a la hora que quieran, ¿eh? Yo estoy para ustedes. Mañana a las 8 de la mañana tengo una cita. Fuera de eso, aquí estoy. Qué linda. A ver, Nat, vas primero tú. Sí, oye, no, qué bárbara, Tamara. No nada más el librazo, o sea, ya platicar contigo es ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. O sea, por ahí pusieron en el chat de que curso de constelaciones familiares, wow, no sé, la palabra que me llevo es entender. O sea, entender el punto de vista de cada uno de tus personajes es algo increíble cuando lo ves desde ese lente, ¿no? Porque pues obviamente, como dicen ahora, todos juzgamos y se toman buenos, malos, pero al final pues cada uno tiene sus motivos. La pregunta que tengo para ti es, ¿hablas en el libro o a mí también me quedó muy marcada esta situación que dice Nora de la mesa y el teléfono y que tu mamá no te quiere ver o tu mamá ya no te quiere, pero se habla poco de tu reinserción en la vida con tu mamá? ¿En algún momento ella te explicó lo que sucedió y te llegó a hablar mal de tu papá? Qué buena pregunta, Nat. No, fíjate que, bueno, cuando ella nos secuestra, que ese es como el verdadero secuestro, que dura muy poquito, pero así, o sea, ese sí, esa es una escena así de horror, y ya nos lleva a la casa, el primer golpe es, o sea, mi papá me estaba mintiendo todo este tiempo, ¿no? Todo lo que me dijo que no era, así es. Esa es como la primera reinserción, porque ese es el primer momento en el que empiezo yo a volver a confiar en ella y a decir, pues es que sí me quiere, y eso de que no me quiere era mentira, y ya lleva tantos años. Mi mamá trató de nunca hablar mal de mi papá, y subrayo trató, porque es humano, y entonces sí, como que decía, no, yo no voy a hablar mal de su papá, pero hijo de la chingada, porque como, pues, pero no voy a hablar mal de él, pero ya sabes, entonces era así como la pobrecita se conflictuaba durísimo, pero siempre trató de mantener como la imagen esta de que Samuel fue el desgraciado y mi papá no. Entonces Y es quiso que como qué mantener. difícil, porque como humano, o sea, pues obviamente ella se quedó con muchos sentimientos y muchas cosas por decir, ¿verdad? Y hablas mucho de que, pues esa idea de tu mamá no te quiere y luego regresar y que tu papá es el malo. Fuera de eso, ¿hubo algún otro constructo que te heredaron que te tomó tiempo desprenderte de él? Pues la verdad es que creo que todos estos constructos que vas haciendo y que te vas formando y estas ideas que vas como haciéndote en la mente, muchas veces generadas por otros y muchas veces generadas por ti mismo, se van disolviendo poco a poco. Entonces no te puedo decir algo específico, pero sí fue poco a poco que se fue disolviendo. El enojo se fue convirtiendo en entendimiento y la tristeza se fue convirtiendo como también, ¿no? En amor, en entender que todo fue por amor. Y entonces como que vas cambiando las emociones de negativas a positivas y acabas siendo pues esta persona que está hecha de estas cicatrices que te convierten en alguien valioso. Wow, no, qué historia. Mil felicidades, me encantó. Me encantó. Gracias, Nat. Gracias, Nat. No, bueno, aquí viene tu fan número 1 de la historia de Carlos y Valeria. Ya se está riendo porque ya sabe quién es. Carmencita. Tamara, de verdad, toda la plática me he querido parar y aplaudir. Gracias porque aquella persona que te dijo que o te encueras o no te encueras. Perdón, Gracias por espérame medio encuerarte. segundo, espérame. Claro. Órale, vas para afuera. Pobrecito Perdón. perrito. ¿Sabes qué pasa? Que mi perro siempre está conmigo y ya aprendió que cuando digo gracias es porque ya se acabó la sesión y empieza a ladrar como loco. Ay, mi amor. No se ha acabado, Renzo, siempre. Perdón, Carmen, ahora sí. No, Tamara, yo la verdad quiero agradecerte. Gocé tu libro, he gozado esta plática. Yo fui, cuando te dicen ahora que tuvimos una discusión de si esta era una historia de amor o no. Yo, ahorita que dijiste, hay dos vertientes en la historia del secuestro o el viaje y la historia de amor de almas gemelas y el pecado hubiera sido, porque además anoté tus frases de aquí, todas las que dijiste, pero además tengo, o sea, 1000 cositas que les leí y me ponía chinita y se me salían las lágrimas donde les decía, es que, ¿cómo se atreven a decir que no es un amor de vidas pasadas?
un amor que sanaron entre ellos. Cuando dices, mis abuelos apoyaron a mi mamá, yo creo que la parte donde explicas que tu abuela le quería decir, vive tu vida, hazlo. O sea, no se lo dijo porque no estaba permitido, pero, pero esas mujeres, esa fortaleza femenina que hay en tu familia, que tu mamá rompió con todo eso y dijo, de aquí soy, y ahora tú, y ahora tu hija, y las mujeres que vienen por delante, esos amores de almas gemelas, me encantó así. La frase final para mí que dijiste, pecado hubiera sido que no estuvieran juntos, de verdad me terminó de cerrar mi corazón. Que yo ya sabía y estaba convencida que era una historia de amor, pero además a ti conocerte como persona, de decir, en el chat están preguntando, ¿de verdad no fue a terapia? Pues no la necesitas porque escuchas todas las historias, escuchas 360, no juzgas, dices, todas las historias vienen desde el amor, a lo mejor mal aplicadas, pero todas desde el amor. Yo no tengo preguntas para ti, lo que quiero es darte las gracias por desnudarte, por escribir el libro, por enseñarnos que las almas gemelas sí existen y que deben de luchar contra todo y contra todos. Y sobre todo lo que dijiste de, yo fui la que hizo la pregunta a la maestra, donde le dije, yo creo que la mamá de Tamara no hubiera estado con Carlos si no hubiera recuperado a sus hijos, estoy segura. O todo o nada. Tal cual, Felicidades Carmen, y muchas gracias, Tamara. Sí, gracias, soy tu fan gracias número por tu 1. lectura, gracias, eres adorable, gracias. Y sí, no, sí es verdad que no, que nunca fui a terapia, pero el otro día estaba con unos amigos de la escuela que me dijeron, ah, ya, Tamara, sí fuiste a terapia. Les dije, es que ustedes fueron mis terapeutas y nunca se dieron cuenta ni me cobraron. O sea, yo les platicaba y les platicaba y les platicaba y ustedes me terapiaban y ni cuenta se daban. Entonces, sí, no, pero... Yo te aseguro que acabas de hacer hoy terapia a mucha gente de este grupo. Eso que dijiste de corran y vayan y con cualquier rencor que tengan, traten de entender, de escuchar y de cerrarlo. Yo te aseguro que les acabas de ahorrar muchas horas de terapia y de psicólogo y de curso de milagros y de constelaciones y de todo a mucha gente. Ay, ojalá, pues me dará muchísimo Gracias, gusto, me dará Tamara. muchísimo gusto que me cuenten todo lo que sientan. Gracias. Te digo que tu fan número 1, Tamara. Ay, Oye, y sí decíamos cuando leíamos el libro que decíamos, ¿por qué no fue a terapia? Pues ya entendimos por qué, de verdad. O sea, eres una persona como muy evolucionada en ese sentido de el perdón y ver las cosas sin juzgar y así. Entonces, de verdad, sí decíamos, es que todo mundo debería ir a terapia y pues bueno, de verdad sí. Tus amigos fueron maravillosos terapeutas, ¿eh? Bere, gracias, Carmen. A ti, Nora, por traernos a Tamara. Hola, buenas noches, Tamara. Muchísimas gracias. Yo también estoy súper agradecida porque fue un librazo. Yo tenía unas preguntas en torno al hermano. Yo crecí con dos de mis primos que mi tía siempre trabajó y siempre fueron mis hermanos. Entonces, cuando dices, y de repente se fue y ¡puf! Yo quería preguntarte eso, ya no lo dijiste hace rato, entonces muchísimas gracias por esta relación con tu hermano, pero con tu hermano que después ya no lo fue. Pero ahorita que estaba escuchando lo de la fortaleza femenina de Valeria, me quedé pensando, yo traigo metido en la cabeza que la venganza, o sea, que Samuel tenía muchas cosas por las cuales vengarse, pero que la venganza vino de una mujer, ¿no? O sea, eso de o sea, era contra Valeria, pero sin importar los hijos, era de mujer a mujer. Entonces, me dices que la esposa de Carlos ya tenía novio y eso, pero yo sigo pensando que justamente era atacar a Valeria por esa fortaleza y fue de mujer esa venganza, ¿no? O sea, de la tía le dedicas dos líneas muy bonitas también, como, pues ya pasó, ya ni modo, ¿no? Volvimos otra vez a sin juicios y sin nada, pero me preguntaba si alguna vez Carlos o por ahí no salió eso, o sea, que no era como de una venganza que pudiera venir de ese coraje de una mujer, que al final, pues sí, era, o sea, ella no quería estar casada con Carlos, pero se lo bajaron y se lo bajó Valeria, ¿no? O sea, no sé, como que por ese lado siento que fue una venganza de mujer contra esa fortaleza femenina que siempre ha representado, o que siempre representó tu mamá, que siempre ha representado
Valeria en la familia, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hubo alguna historia Está que... interesante, muy interesante tu lectura, Bere, mil gracias. Fíjate que, sí, claro, o sea, ella ayudó, pues, a fraguar todo el asunto, ¿no? O sea, fue y compró la ropa y todo. Y esa parte donde es una historia ahora sí que tras bambalinas que nadie sabe, pero yo cuento la historia de todo, de que mi tía hizo las maletas y fue a comprar la ropa y como que ayudó a Samuel a planear todo, y cuando llega Leo, pues ya le dicen, te vas a llevar a los niños en tal fecha, aquí están sus maletas, aquí están los boletos, o sea, ella era como parte esencial, digamos, del plan. Cuando muere mi papá, en noviembre que les platico, hay una herencia que deja mi papá, pero que hay cosas como confusas porque él estaba con su Alzheimer y tiene otra familia. El caso es que mi tía me llama y le dice al notario, ella es la hermana de la hija de mi hermano, la que secuestraron. Yo jamás hubiera permitido que eso sucediera, pero yo estaba de viaje con un novio y pues entonces sucedió. Y entonces me quedé así, dije, en toda la novela ya estaba entregada en Alfaguara para ser impresa. Y le hablé a mi editora y le dije, Fer, necesito meter un párrafo más. Y me dijo, no hay manera, esto ya está puesto en galeras. Ya no... Le dije, Fer, no puede imprimirse así, porque esta mujer me está diciendo su verdad, ella sí sigue viva, y yo le tengo que creer. O sea, a pesar de que Leo y Valeria me dijeron otra cosa, ella me está diciendo hoy una distinta, ¿no? Dije, te lo pido, necesito meterlo. Entonces, cuando metí el párrafo de 50 años después, mi tía me dirá que ella no hizo nada y yo le voy a creer. Entonces, creo que tu lectura es bien interesante porque evidentemente el enojo de mujer a mujer sí tuvo que existir, porque además eran muy amigas ellas. Entonces, yo creo que sí existió. Quizá lo manejó Samuel. Nunca le pregunté si la idea fue de ella, pero te estoy diciendo que ella dice que ella no tuvo nada que ver, entonces, pues le vamos a creer, ¿no? Claro, pero gracias de verdad. Gracias por platicarlo también con todos tus amigos porque permitiste que tu memoria no olvidara muchas cosas que nos transmitiste en el libro. Muchas gracias. Gracias a ti, Ver. No, y volvemos a lo mismo, Tamara, que esa manera de, pues sí, le voy a creer, aunque se contradiga y aunque pues probablemente no sea cierto, qué padre manera de no aferrarte a las cosas, ¿no? Pues sí. Muy, muy padre. Gracias. Gracias, Bere. Vane. Creo que Vane hasta Hola, ya había estado aquí en un estoy, curso contigo. aquí estoy. Sí. Pero que, Hola Tamara, muchísimas gracias. Yo había leído tu libro en otro club de libro, así que me dio mucho gusto leerlo aquí también. Ay, gracias. Y mi pregunta, porque ya nos dijiste cosas muy bonitas, mensajes preciosos, mi pregunta es de chisme. Oye, tengo la duda, y lo discutimos mucho en mi otro club de libro, porque un poco, yo vivo aquí en la Ciudad de México y aunque no soy de la comunidad, pues tenemos relación con la comunidad y sabemos que, como dices tú, es chiquitita y se ayudan mucho entre ustedes y demás, pero con el tema del banco, ¿tú crees que los demás socios realmente escogieron al abuelo materno? Perdón, ahorita traigo los nombres olvidados. Moisés. A Moisés, porque fue primero él, o habría tenido peso el que Samuel pues secuestró a sus nietos, o fue el que orquestó el secuestro de sus nietos. Es de chisme, pero quisiera tu opinión. Me encanta, la verdad nunca me lo he preguntado, o sea que me encanta que me haces una pregunta que nunca me habían hecho. Mi intuición, mira, por un lado Moisés era un hombre mucho más tranquilo, mucho más en paz, mucho más pacífico, entonces yo creo que tenía menos enemigos. Yo sí me imagino que dentro de esa mesa, aunque todos aparentaban ser amigos, probablemente había muchos que no querían a Samuel o le tenían envidia o algo les había hecho, ¿no? Porque Samuel era muy aguerrido. Entonces supongo que también es una parte. Y la otra, pues sí, que él fue de los 4 primeros que en la caja de galletas metieron dinero. Entonces yo creo que eso también tuvo que haber tenido peso. Perfecto. ¿Y tuviste buena relación con ellos, lo poquito o lo mucho?
Con mis abuelos maternos, o sea, mis abuelos maternos eran como mis segundos padres. Mi abuelo Moisés, yo era su nieta favorita y como lo cuento en la novela, o sea, yo fui con él en la ambulancia, que lo llevamos al hospital y murió después. Y él era mi amor y yo era el suyo, era así como nos adorábamos. Con los abuelos paternos no, con los abuelos paternos nunca los volví a ver. A mi abuela nada más cuando voy a Cuernavaca, pero ya estaba totalmente sumida en el Alzheimer. Y no, nunca volví a tener una relación con ellos, ya no dio tiempo. Si mi papá probablemente no se hubiera muerto tan rápido, bueno, no, porque ellos ya habían muerto antes, o sea que no, nunca, no hubo. Ay, pues muchísimas gracias y muchas gracias por todo tu mensaje. Estuvo bien bonita tu plática. Oye, gracias por echarte 2. Eso ya es. Te lo agradezco muchísimo. No, con gusto, muy padre. Vane, ¿le quieres hacer la competencia a Carmen de fan número 1? A ver si te deja Soy la Carmen. número 2. Oye, Tamara, pero ahorita que dijiste eso de la personalidad de Samuel y que eso debe haber influido, pues me imagino que claro que sí. O sea, ahorita hablando, siguiendo el tema del chisme de que dice Vane, pues yo a lo mejor si hubiera sido uno de los socios, hubiera dicho, si esto le hace a su familia, o sea, un día se enoja conmigo y quién sabe qué me haga. Entonces yo también lo hubiera votado por sacarlo. Claro, sí, pues sí, claro, es una gran reflexión. Totalmente. Oye, Vane, y que no me dejen mentir, ¿verdad que no había yo dicho lo del audiolibro en ningún otro club? Esto que dije ahorita de que cuando lo estuve leyendo me rompía yo que al primer club que se lo cuento. Qué padre porque, oye, tenemos verdad, primicia. No sé, ajá, y yo no sé cómo te avientas 119 veces, que me imagino que son la mayoría las mismas preguntas, Tamara, qué bárbara. De verdad, es de admirarse. Cada uno me fascina, ¿no sabes qué? Mira, me han dicho mucho cómo me agradecen estar presente y estar con los lectores. Ustedes no saben, y que lo sepan para sus próximos, lo que agradecemos los lectores estar frente a frente con ustedes, porque los escritores nunca tenemos este chance. Los escritores, cuando presentamos una novela, estamos en un podio y allá abajo hay unas cuantas personas, y este chance de platicar y escuchar y de repente oír cosas que no había yo escuchado antes, es un regalazo. O sea, de veras, no crean que nosotros les hacemos el favor, ustedes nos los hacen a nosotros, y que no les vayan a decir lo contrario. Ay, qué padre, se nos va a llenar así el corazón. De verdad es una delicia hablar contigo, ¿no sabes? Gracias. Delicia. Gracias. Y sabes que ahorita que te digo eso, yo les decía que a mí me gustó mucho la manera de cómo está escrito el libro, porque es como si estuviéramos así sentados platicando. O sea, eso de que ibas y contabas algo y luego te regresabas y luego regresabas y luego, o sea, es como si estuvieras en el chisme con alguien de, ay, me acordé de esto y te regresas. Entonces está escrito de una manera bien padre, Tamara. Qué linda, Nora. Fíjense que en uno de los primeros clubs que tuve, bueno, esa fue más bien una entrevista, un hombre súper culto me dijo, me encanta que hayas utilizado la espiral rusa para ir contando la historia en los diferentes. ¿Cómo fue que decidiste? Y yo me quedé así. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es la espiral rusa? ¿De qué me está hablando? Yo le dije, mira, quisiera yo decirte que sí, que mis estudios, la verdad, pero no, o sea, sí salió porque yo así lo platicaba. O sea, justo lo que estás diciendo, ¿no? Yo le platicaba a alguien y luego me acordaba de otra cosa y se la platicaba y así lo escribí tal cual. Entonces, oye, pero muy bien, ya aprendimos eso de la espiral rusa. En mi vida lo había oído, pero mira, ya salió. Y ahora cuando les pregunten, digan, es una espiral rusa. Y se van a ver así. Maca, ya nomás quedan 3 preguntas, Tamara. Las que quieran. Thank you, Maca. Hola Tamara, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista, ha estado fabulosa. Yo me disfruté el libro de una manera súper particular porque estaba leyendo ahora las notas que ponía. Yo no sé si a todos les pasa lo mismo, pero cada párrafo era volver a mi propia familia, preguntarme cosas del pasado de mi familia, etc. Y entonces esto me lleva a pensar hacia adelante, porque yo me enamoré de la primera parte del libro, de todo lo que tenía que ver con esta migración y con tu percepción de tu familia previo a que empiece el conflicto que nos vas a contar o el relato que nos vas a contar.
¿tú has pensado alguna vez escribir más en detalle sobre este tema de tus abuelos y de tu familia y la salida desde Rusia? Esa es mi pregunta como más relevante. Y la otra que tenía acá era que hay un párrafo que a mí me marcó mucho, que me hace mucho sentido con respecto a lo que está pasando con los inmigrantes acá en Chile, que tenía que ver con tu percepción de que todos tenían que luchar por cada peso, por un nuevo idioma. Yo pienso en los haitianos que están llegando acá, las ganas de romperle la cara a un destino. ¿Tú has pensado en visitar ese tema en algún minuto con la carga histórica que tú tienes familiar de haber salido de una parte y llegar a otra? Eso. Gracias, Maca, qué lindo. Mira, sí, por supuesto, he tenido esta idea. Mi segunda novela que estoy escribiendo ahorita, que voy un poquito más de la mitad, no tiene nada que ver, porque además fue como una decisión muy consciente de decir, la siguiente novela no puede tener que ver nada con mi autoficción, con mi historia, con mi vida, porque Claro. eso ya lo tengo que dejar descansar. Sin embargo, me han hablado mucho y me han dicho mucho de estas ganas de hablar de esta historia. Ahí está y quizá lo haga. Ahorita el libro que les recomendé, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, es una gran novela que habla de todas estas cosas. Entonces siento que de pronto ya se han contado muchas, aunque como lo digo en la novela, cada una es única, ¿no? Cada historia es única porque presenta a sus personajes. Entonces sí, y la historia de los migrantes, claro, es algo que además me mueve mucho hoy, como dices, porque está sucediendo ahorita. O sea, te das cuenta de estas personas que a principios del siglo pasado, por todo lo que tuvieron que pasar, y dices, y hoy pleno siglo XXI, cuando no tendría que estar sucediendo, está sucediendo igual, peor que nunca. Entonces, sí es algo que me mueve mucho y bueno, pues sí, probablemente. Es que tienes una sensibilidad especial para describirlo y cómo, o sea, la forma en que lo proyectas, por lo menos a mí me hizo reflexionar sobre mi propia incomodidad, porque hay momentos en que tú cuando empiezas a recibir migrantes en un país, tienes la mejor de las voluntades por abrir las puertas y te llenas de bondad, pero cuando la migración empieza a ser una realidad, a veces te encuentras, o por lo menos yo me he pillado siendo xenofóbica. Entonces me pasó que al leer esto, como que me llegó muy, muy, muy al corazón la forma en que lo proyectas tú. Es muy, muy bonito, tienes una sensibilidad fabulosa al escribir, fabulosa. Yo creo que eres de esos escritores que hay escritores que te hacen dar vuelta a la página porque, oh, ¿qué va a pasar en el relato? Y hay escritores con los que tú te enamoras de la escritura. Por lo menos a mí me pasa, y tú eres una de esas, de esos que escriben como apelando al sentimiento del lector. Es muy bonita tu forma de escribir. Qué linda. Muchas gracias por esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Maca. Ale Rioja, que hay muchas Ales. Tamara, muchísimas gracias. Una delicia leerte, más delicia conocerte, y yo creo que después de esta plática nos quedamos con 200 cosas que dices, que te mueven todo, lo haces ver de una forma tan fácil, que qué padre tener tu capacidad de resiliencia, de sacarlo, de perdonar, de todo lo demás. A mí soy del club de que la historia de Valeria y Carlos, o sea, bueno, punto y aparte. Entonces, alguien puso ahorita en el chat conocer a la mamá de Tamara, y más que mi pregunta, mi rollo es acá, felicítame a tu mamá, aunque no me conozca y aunque le dé igual, pero este rollo, sobre todo, que nos pasa a todas, que los hijos, y de pronto tú pasas a un segundo término, y no en un punto, pobre de mí porque ya entregué mi vida, sino realmente al ser mamá, tu prioridad, tus felicidades las vas poniendo como a un lado. Entonces esta valentía de aceptar, encontré el amor de mi vida en un
mal timing, en el peor momento, en lo que tú quieras, y tener la valentía para vivir ese amor y al mismo tiempo sacar con este amor a sus hijos y no temer a las consecuencias, de veras es de quitarse el sombrero. Y fue en esa época que todavía era más difícil, entonces sí, tu mamá se me hace, o sea, un ejemplo de valentía y de entereza y de ejemplo de pues digo, aunque nunca va a dejar de ser la prioridad tu familia, tú también importas y la vida que tú vivas también va a marcar a todos los que estén alrededor. Bueno, o sea, me tocó el corazón cañón. Felicítame a tu mamá y dale un abrazo de mi parte. Qué linda, gracias. Me encantaría que algún día podamos hacer algo en persona y la conozcan, porque sí, de veras es una mujer asombrosa, es una mujer así fuera de serie, fuera de serie. Y sí, yo creo que, no creo, estoy segura que todo esto que me han dicho tan lindo y que me tiene lleno el corazón, y ahora sí me voy a creerla muy, pero todo esto es en gran parte porque viví junto a Valeria, y vivir junto a un ser así es maravilloso, ¿no? Porque es vivir junto a alguien que te das cuenta que se comen la vida a mordidas enormes y las aprovecha y le encantan. Y pues sí es un gran privilegio, la verdad. Ay, qué bonito. Y tú también eres una persona divina. Ay, Nora, qué linda. Ale Cadena, tenías la mano arriba y ya la bajaste. ¿Tienes pregunta o no? Bueno, hola Tamara. Hola, Ale. Gracias por darnos esta oportunidad, aunque tú dices que es una oportunidad para ti, pero pues nosotros encantados. Yo también es la segunda vez. Yo leí el libro 2 veces también en otro grupo donde también tuvimos un Zoom. Lo releí y descubrí algunas cosas diferentes en mi percepción, aunque fue hace relativamente poco. Me gustó mucho el libro, me gustó mucho cómo lo escribiste, me gustó mucho volver a platicar contigo porque sí te oigo diferente. Me quiero acordar, ahorita buscaré cuándo fue, no fue hace mucho, aquel Zoom. Efectivamente no habías platicado lo del audiolibro y me puedo imaginar la catarsis que significó haberlo estado leyendo, hablándolo, y pues la verdad mis respetos porque a lo mejor yo también, así como te decía, señores, ¿de cuánto se irá a tardar esta mujer en acabar esto? Y si vamos a tener que estar corte y corte, pero yo creo que haber sido para ti una gran oportunidad de lavar, porque pues también las lágrimas sirven para limpiar muchas cosas. También te quería preguntar acerca de qué es lo que estás escribiendo, para cuándo. Gracias. Estoy escribiendo algo que no tiene nada que ver con esto, sin embargo, evidentemente sigue siendo mi misma voz, sigue siendo mi mismo tema, el tema del amor complicado, del amor cuando es y no es, lo difícil que es de repente juntar grietas de unos y otros y convertirse en una pareja. Estoy como a la mitad. Ahorita me quiero ir así como a un retiro yo solita, a sentarme a armarlo completo. Me urge así como una semana de no hablar con nadie y estar haciéndolo. No he podido, pero quiero hacerlo. Y pues me están medio presionando en la editorial para que sea para octubre del próximo año. Entonces tengo un añito para todavía. Okay. Espero que esté. Estaremos esperándolo. Ya les contaré. Estaremos esperándolo. Muchas felicidades y muchas gracias. Qué linda, Ale, muchas gracias. Ay, me emocioné cuando dijiste octubre, pensé que octubre. No, qué horror, ni me digas eso, me muero del susto si el próximo me tiene agobiada. Tenemos una última pregunta de Pam. Adelante, Pam. Gracias, Tamara, muchas gracias por la plática, me encantó conocerte, aunque sea por video. La verdad, más que nada, agradecerte porque ahora, bueno, me imagino que muchos lo vivimos, que al hablar contigo entendemos que no necesitas terapia para nada, que seguro ya la tuviste con la experiencia, con lo que viviste, con lo que sigues, yo creo, recordando, viviendo, y qué bonito que vivas, a mi parecer, desde el amor. Se nota que tu libro lo escribiste con muchísimo amor y escucharte hablar, pues lo transmites, a mi parecer. Me siento muy agradecida contigo y con Nora por poderte contactar, y gracias por tu libro.
Ay, Pam, muchísimas gracias a ti, gracias por leerlo y por estar aquí hoy también. Muchas gracias. Gracias, Pam. Pues fue una... Ay, espérame, ya salió otra pregunta, Valeria, ya me iba a despedir. Dale, vale. Perdón, Tamara, es la última. No, no pasa nada. Hola Tamara, pues ya que te digo, ya te han dicho todo lo que pienso, ya te lo han dicho, muchas gracias y sí, de verdad un libro súper diferente y muy disfrutado y en la práctica con el Zoom, pues muchos aprendizajes muy padres. Y ahorita me estaba acordando, algo tenía una y no me acuerdo, y ya me acabo de acordar, en donde dices que se vieron en la comida, cena o qué fue comida, que se despide el papá, dice, mi papá le tendió la mano, que tengas un lindo día. Mi mamá lo miró con el verde profundo de las aguas calmas, que tengas una linda vida. O sea, le quiso decir, no te quiero volver a ver, o le quiso decir, ya estamos en paz, ya estamos bien. Me quedó esa duda. Fíjate que esa escena ocurrió así tal cual, o sea, exacta. Y en el momento en el que ella le dijo que tengas una linda vida y se despidieron, yo corrí aquí a esta oficina donde estoy ahorita a escribir rapidísimo la escena porque dije, ese es el final. Iba yo como a la mitad de la novela, un poco más, y dije, ese es el final, o sea, no puede haber otro final porque porque yo siempre me preguntaba en qué momento voy a terminar la novela si la vida sigue, ¿no? Y los sucesos siguen. Y ahí dije, esto es, porque sí fue que tengas una linda vida, es como decirle, ya, pues estamos en paz. Y luego, en algún momento, mi tía me dijo que mi papá le dijo que fue para él un gran regalo. Él creyó que yo invité a mi mamá. Como ya no andaba muy bien, creyó que yo la invité y él le dijo a mi tía, qué gran regalo me hizo Tamara de haber invitado a su mamá porque ya me sentí en paz, ya sentí que estamos en paz. Entonces, como que los dos se quedaron... ya, o sea, se perdonaron, entendieron que la vida siguió, que ya pasaron 50 años y que pues ya no. Cerraron el ciclo. A lo mejor como que fue un cierre de ciclo. Exacto, sí, tal cual. Gracias, Vale. Gracias. Ay, Cecilia, ya te vi. Ándale ya, dale. Tamara, hola, buenas noches. Hola, Ceci. Igual no quiero ser repetitiva, pero también me encanta tenerte aquí con nosotros en el club. Me encantó tu libro, también soy del equipo de Carmen, que defendía el amor y vamos con todo. Pero mi pregunta no va por allá, mi pregunta va me voy a permitir preguntar algo de chisme, que de ahorita lo pensé. Sí. En este momento, en este momento aún se sigue hablando dentro de la comunidad judía de esto, o ya hubo otros sucesos, otros chismes que fueron enterrando tu historia. Mira, han habido cientos. O sea, todos sabemos que los chismes duran un ratitito y ya luego viene el siguiente y el siguiente. Han habido cientos. Somos una comunidad muy chica. Sin embargo, a partir de que salió el libro, claro, que se ha revivido la historia, sobre todo en los que la vivieron, ¿no? Entonces, sí he recibido como muchas llamadas y muchos así WhatsApps y cosas de gente que lo leyó y me dicen, es que yo estaba y es que yo viví y es que yo supe y es que... Entonces, como que se ha revivido un poquito las emociones que se vivieron en ese momento. Y lo curioso es que, no sé si es porque Leo ya no vive y Valeria sí, pero Valeria ha recibido como muchísimas felicitaciones y aplausos y nuevamente como un refuerzo de qué bueno que hiciste lo que hiciste, que para mí ha sido maravilloso porque pues ese era lo primerito que dijimos, ¿no? O sea, mi gran angustia era contar una historia que Valeria no quisiera que fuera contada. Ok, muchísimas gracias. Entonces fue positivo también aún el revivir toda esta historia. Totalmente. Totalmente, la verdad es que sí. Y es muy simpática mi madre porque se los cuento, pero cuando salió la novela, o sea, cuando escribes una novela, la editorial te la da así como cuando te entregan a tu bebé cuando nace, ¿no? Te entregan tu primer ejemplar y te lo dan y es así como súper emocionante. Entonces ese ejemplar se lo dediqué a mi mamá, me fui a su casa y se lo entregué y le dije, ma, aquí está la novela. Y me llamó a los 2 días y me dijo, es que hija, está increíble y es que qué manera. Y bueno, puras felicitaciones y cosas lindas. Y a los poquitos días mi suegra le dijo, oye, es que estoy leyendo la novela de Tamara. Y mi mamá le dijo, no le creas todo lo que dice.
Entonces me encantó porque dije, perfecto, ya, o sea, ya lo tomó como tendría que haberlo tomado. Esta es una novela y cada quien que le crea a quien le quiera creer, ¿no? Soltó la historia, perfecto. La soltó, sí, me encantó, la verdad. Muchísimas gracias. A ti, Ceci, gracias. Gracias, Ceci. Ay, Tamara, pues fue una delicia de verdad hablar contigo. Ha estado de verdad como si fuéramos amigos y estuviéramos tomándonos un café. Estuvo bien a gusto. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, sí me imagino que como autor debe ser bien padre, muy emotivo hablar, pero para nosotros, imagínate, es como estar hablando con nuestros héroes. Entonces, te agradezco que te hayas tomado el tiempo, que hayas sido tan abierta, que hayas sido tan ecuánime al preguntarte cosas tan personales, porque son cosas muy personales. Entonces, te lo agradecemos muchísimo. Cuando salga tu novela, vamos a ser los primeros en la fila y otro Zoom. Por supuesto, los que quieran, les agradezco de veras muchísimo y bueno, Nora, tú tienes mi WhatsApp, lo que quieran preguntarme, si quieren algo, escribirme algo que se les olvidó, me mandan un WhatsApp, seré la más feliz de responder. También estoy en todas las redes y de veras a cada una y cada uno de ustedes les agradezco que su mirada ha cambiado mi novela. Yo siempre digo que los lectores somos coautores de todo lo que leemos, así que mi novela en cada uno de ustedes es distinta y es más rica, y mil gracias. Muchísimas gracias a ti, pues bueno, suerte con tu novela, ojalá que sí te puedas ir de vacaciones sola, qué delicia. Sí, qué rico, ¿verdad? Sí, con mi perro me voy a ir. Nos vamos Ay, muy bien, mejor aún. Esas son vacaciones de verdad. Exacto. Mil gracias y dile a tu mamá que somos fans también de ella, gracias a ti. Se lo voy a decir, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Gracias, Nora. Gracias. Luego te mando todos los mensajes, Tamara. Beso, bye. Gracias. Bye, niños. Thank you a Gracias, todos. Nora. Buenísimo. Gracias. ¡Ay, adiós el perrito de Tamara! Bye, Ella bye. escuchó, Pero ahí gracias. está bien lindo. Ya le voy a detener la grabación, oigan.